La historia dice que Medusa era un monstruo, pero nadie habla de lo que le hicieron antes. Fue castigada por ser mirada, convertida en algo que nadie podía ver. No perdió su humanidad por maldad, la perdió por una injusticia que nunca eligió. Medusa no nació como monstruo. Antes de las serpientes, antes del miedo, fue solo una mujer que existía en silencio. Su error no fue elegir mal, fue estar en el lugar equivocado. Fue ser vista cuando no debía serlo. Nadie preguntó qué sintió. Nadie escuchó su versión. El daño ocurrió lejos de los gritos, lejos de los héroes, lejos de los relatos oficiales. El trauma no siempre deja marcas visibles. A veces se queda dentro, como una culpa que no pertenece a quien la carga. Medusa aprendió eso pronto. Aprendió que el cuerpo puede convertirse en evidencia, que la belleza puede volverse una condena, que el silencio también castiga. Mientras otros dormían, ella revivía el momento una y otra vez. No por deseo, por impotencia, por miedo a que nadie creyera. Ahí nace la herida. No en la transformación, sino en la injusticia previa. Cuando nadie te defiende, empiezas a dudar de ti misma. Empiezas a preguntarte si hiciste algo mal, si merecías lo que pasó. Ese es el verdadero daño. No lo que te hacen, sino lo que te obligan a pensar sobre ti. Tal vez por eso, esta historia incomoda tanto. Porque no habla de dioses ni de castigos divinos. Habla de algo más cercano, de lo que pasa cuando el mundo mira y decide no ver. El castigo llegó sin juicio, sin preguntas, sin defensa. Medusa no fue escuchada. Fue señalada. No por lo que hizo, sino por lo que representaba. El castigo no buscaba justicia. Buscaba orden. Restablecer una narrativa donde alguien debía pagar. Y fue ella. Convertirla en monstruo fue más fácil que aceptar la verdad. Porque admitir la injusticia habría roto el equilibrio del poder. Y el poder nunca se culpa a sí mismo. Así nace la condena. No como consecuencia de una decisión, sino como respuesta a una incomodidad. Medusa fue castigada por existir después del daño. Por seguir viva. Por recordar. La transformación no fue solo física. Fue simbólica. Le arrebataron el derecho a ser vista como humana. Cada serpiente es una sentencia. Cada mirada mortal, un recordatorio. No vuelvas a ser observada. No vuelvas a provocar. No vuelvas a existir de esa forma. El castigo no la protegía. La aislaba. Y cuando el mundo te convierte en amenaza, empiezas a aceptar el papel. No porque quieras, sino porque no te dejan otro. Ahí nace algo más oscuro que el miedo. La internalización de la culpa. Medusa no eligió su destino, pero fue obligada a cargar con él. Como si la injusticia necesitara una cara. Como si el silencio necesitara un monstruo. Quizás por eso, esta parte de la historia duele. Porque revela una verdad incómoda. Muchos castigos no corrigen errores. Solo esconden responsabilidades. Si esta historia te genera algo difícil de explicar, es posible que no sea solo una leyenda. El mundo ya no veía a Medusa como alguien que sufrió. La veía como una amenaza. Y cuando te miran así el tiempo suficiente, algo cambia dentro. No porque quieras, porque te adaptas. Medusa aprendió que cada mirada era un ataque, que cada encuentro podía destruirla. Así que dejó de intentar explicarse. Dejó de pedir comprensión. Si iban a temerle, entonces el miedo sería su lenguaje. No es una transformación instantánea. Es lenta, silenciosa. Como cuando una herida se infecta sin que nadie la trate. La víctima no despierta un día siendo monstruo. Se convierte cuando entiende que ya no hay espacio para su versión. Cuando ser humana deja de ser una opción segura. Medusa no eligió endurecerse. Fue una respuesta, una defensa. El poder que le dieron como castigo se volvió su única forma de control. Si nadie podía mirarla sin morir, entonces nadie podría volver a dañarla. Pero ese poder tenía un precio: la soledad. La imposibilidad de ser vista sin consecuencias. Aquí ocurre la verdadera tragedia. No cuando otros la llaman monstruo, sino cuando ella empieza a aceptarlo. Porque asumir ese rol es más fácil que sostener la herida abierta.
es más simple ser temida que incomprendida. Y tal vez por eso, esta parte de la historia inquieta tanto, porque muestra cómo el dolor no resuelto puede deformar incluso a quien nunca quiso hacer daño. Si esta transformación te genera incomodidad, es porque en el fondo reconoces algo humano en ella. El miedo de los otros se convirtió en su fuerza. No porque lo buscara, porque no le dejaron alternativa. Medusa no ganó poder. El poder le fue impuesto, como una consecuencia lógica del terror que provocaba. Cuando nadie se atreve a acercarse, cuando ninguna mirada es segura, el aislamiento se disfraza de dominio. Su don era, en realidad, una barrera, una muralla hecha de pánico ajeno. Cada cuerpo petrificado confirmaba lo mismo. Nadie quería entenderla, solo sobrevivirla. Y así, el miedo empezó a definirla. No su historia, no su dolor, solo el efecto que causaba. Ese tipo de poder es engañoso, parece control, pero nace de la exclusión. Medusa no gobernaba a nadie. Era evitada, rechazada, convertida en leyenda para no ser pensada como persona. El mundo funcionó mejor así. Un monstruo claro, un miedo concreto, una explicación simple para no enfrentar la injusticia original. Pero cargar con ese poder tiene un costo silencioso. Te vuelve intocable. Y lo intocable también es íntimo. No hay abrazo posible. No hay redención cercana. Solo distancia. Aquí el poder deja de ser ventaja y se vuelve prisión. Porque cuando el respeto nace del miedo, no queda espacio para la compasión. Tal vez por eso, esta parte incomoda tanto. Porque nos recuerda que muchas veces llamamos fuerza a lo que en realidad es soledad sostenida. Si esta idea resuena contigo, es posible que no estés mirando solo una leyenda. Medusa ya no esperaba ser comprendida, tampoco perdonada. Su condena final no fue el exilio, fue la invisibilidad. No podía ser mirada sin destruir. Y sin mirada no hay vínculo, no hay reconocimiento, no hay humanidad compartida. Existir sin ser vista es otra forma de desaparecer. El castigo terminó de completarse ahí. No en el miedo que causaba, sino en la imposibilidad de ser mirada sin consecuencias. Medusa no pedía compasión. Solo quería dejar de ser evitada. Pero el mundo ya había decidido quién debía ser. Cuando alguien se convierte en símbolo, pierde el derecho a ser persona. Así se construyen los monstruos eternos. No por sus actos, sino por la comodidad de los relatos simples. Medusa quedó atrapada en una imagen. Una que no permitía matices. Una que borraba todo lo que hubo antes. Y tal vez ese sea el castigo más cruel. No la soledad, sino la imposibilidad de ser reinterpretada. Porque mientras nadie se atreva a mirarla de verdad, la historia nunca cambia. Si este tipo de relatos te interesa, si buscas entender los conflictos detrás de los mitos, y no solo sus finales, suscríbete al canal. Aquí no miramos héroes perfectos. Miramos las heridas que los convirtieron en leyenda. Tal vez Medusa nunca fue el verdadero monstruo. Tal vez el monstruo fue el sistema que necesitaba uno para seguir intacto. Porque cuando una historia duele demasiado, es más fácil convertir a la víctima en amenaza que aceptar la responsabilidad de haber mirado y no haber protegido. Y si este tipo de historias te interesa, suscríbete al canal.